Bolivia, situada en el corazón de Sudamérica, caracterizada por 3 regiones marcadas: los llanos calurosos y selváticos, los valles de clima templado y riqueza agraria, y por último, el altiplano, ubicado en el territorio más alto del país. Plaza Baipián, Alto Lima, ex cementerio, Plaza Baipián. Es en el área altiplánica y al lado de la sede de gobierno que hace algunos años se ha producido una migración muy grande del sector campesino, obligando a crear una ciudad desordenada, esencialmente constituida por migrantes. Una ciudad que es reconocida como ciudad desde 1985. Esta extensa llanura altiplánica se ha convertido hoy en una de las más pobladas del país, con aproximadamente 900.000 habitantes. Pero a la vez, en esta urbe, y debido a la situación económica de sus habitantes, los problemas van creciendo a diario. La pobreza lleva al crecimiento de problemáticas familiares muy serias. La mayor parte de las familias del Alto son familias migrantes del área rural y de provincias de todo el país, y se establecen en el Alto para buscar mejores oportunidades de vida. Las familias se disgregan, o sea, se separan, entonces no hay apoyo y por eso entonces una tiene que salir a trabajar desde joven y los ingresos del mismo gobierno antes no pagan bien. Por ejemplo, nosotros, a mi familia, vivimos por unos 500, no, pero 500 bolivianos, pero bien, digamos, economizando, ¿no? Por ejemplo, algún día no comemos carne. Para comprarse por libros no alcanza, entonces y ahí empieza pelea. ¿Vos por qué no trabajas? No trabajas, y ahí nomás y ahí pelea. De acuerdo al informe de desarrollo humano del PNUD, estaríamos cerca del 80% de pobreza. Los problemas familiares que nacen de la caótica situación económica llevan a generar otro tipo de problemáticas, sobre todo en lo que se refiere a los niños, niñas y adolescentes. Sus derechos se ven vulnerados y debemos tomar en cuenta que del total de la población existente, el 49.8% son precisamente niños, niñas y adolescentes, y que por supuesto, en pocos años, serán la población adulta de la ciudad del Alto. Esta pobreza determinante ha logrado atraer la mirada de varias instituciones que trabajan en beneficio de la niñez y adolescencia en el Alto. Al crearse las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, UNICEF ha participado activamente en su apoyo, detectando un alto nivel de maltrato y violencia intrafamiliar, y la no observancia a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Se han vulnerado derechos básicos, como ser la identidad, salud y educación. Con un municipio que tiene insuficiente capacidad técnica y financiera, UNICEF trabaja para fortalecer las defensorías con líneas estratégicas de capacitación, comunicación, fortalecimiento institucional, infraestructura y equipamiento. Bueno, básicamente la vulneración de los derechos de la niñez y adolescencia en el municipio del Alto son de varias tipologías, ¿no? No hay un respeto por la dignidad, por la libertad, por el acceso a la educación, a la salud. Hay muchos derechos que se irrumpen de la niñez y adolescencia, más en una ciudad donde más del 64%, ¿no?, es menor a 25 años, entonces es una población relativamente joven. Muchos sufren de alimentación, muchos sufren del maltrato, otros no conocen la educación. Hay maltrato infantil que no lo obedecen, ¿no?, a nuestros derechos. Cocino, hago estudiar a mis hermanitos, es que es vacaciones, y hago unas limpias de mi casa y nada más. La realidad nos muestra que el respeto a los derechos de los niños es casi inexistente. La pobreza es el flagelo que deriva en muchos problemas. Uno de ellos es el ingreso al mercado laboral a muy temprana edad,
desde muy niños, deben trabajar para ayudar en la economía familiar. Es claro que los niños no deberían trabajar. La realidad es que la situación económica hace que tengamos una muy importante cantidad de niños, niñas y adolescentes trabajadores, que en muchos casos sufren de explotación laboral. Actualmente lo que se ve es triste, ¿no? De que varios de nuestros muchachos estamos empezando a sufrir humillaciones y nos ven, digamos, estos pobrecitos, veré ilustrar el zapato, sino estos pobrecitos changuitos todavía, seguramente quieren ganar. Nosotros no queremos ser comparados, digamos, como algo inferior, como ya le había dicho, sino que queremos ser igual. Si un obrero fabril se les respeta, si un obrero minero se les respeta, si un obrero que trabaja en la costura o ya diferentes rubros, ¿y por qué también nosotros no tenemos ese derecho a que nos respeten? Nosotros somos trabajadores y tenemos una obligación, un deber de ayudar a la mamá y al papá, como también el deber de estudiar y trabajar, ¿no? El Alto es una ciudad que tiene los índices de pobreza más altos, digamos, de Bolivia. Y lastimosamente no solo los hijos mayores de 18 años ingresan al mercado laboral, también los niños y los adolescentes. Y hemos podido ver que sin la ayuda de estas poblaciones a sus familias, o sea, no podrían estudiar, no podrían cubrir las necesidades básicas. Existe bastante explotación en sí. En el trabajo, por decir, en la mayoría no se le paga el sueldo correspondiente que se les dice, sino les explotan con el trabajo, les dejan más trabajo de lo que le han dicho, o si no se les paga el sueldo muy atrasados. La mayoría de los chicos desde que nacen o desde que empiezan a tener sus 5 años, 6 años, ya salen a las calles a trabajar, y eso es lo que se ha visto. Y a lo que veo no es tan, o sea, sería bueno que no trabajen, pero se ha planteado varias veces de que los niños ya no trabajan, que se erradique el trabajo, pero es una salida, es un sueño. Si no trabajaría, me gustaría estudiar, más capacitarme, más tener tiempo, más de entrar a otras universidades, trabajar en oficinas sería, pero no hay mucho dinero para entrar hasta la universidad. El trabajo de niños, niñas y adolescentes es un gran problema. Pero no el único. Los problemas de salud son enormes, dado que el seguro que brinda el gobierno es muy limitado y cubre hasta los 5 años de vida. En educación tenemos mucha violencia, sobre todo psicológica, de parte de los maestros hacia los alumnos. Y cabe resaltar que esto se debe a maestros poco capacitados y nada incentivados económicamente, porque los salarios de los maestros son muy bajos. Todo esto lleva a índices muy altos de deserción escolar. Existen algunos esfuerzos que quieren paliar un poco la terrible situación. El trabajo con madres que aporta al conocimiento de los derechos del niño, además de darles alguna formación en manualidades. Otro esfuerzo se dedica a los niños y niñas y pretende formar líderes que divulguen estos derechos. Y por último, el trabajo de hacer reconocer los derechos laborales de los trabajadores menores de edad. Trabajos loables, pero que no cubren ni el 10% de la población en conflicto. La situación de la niñez en el Alto es de verdad un problema. Si se piensa que una ciudad de casi 1 millón de habitantes y la mitad por lo menos menores de edad, en una ciudad que, como estaba diciendo antes, hace 50 años no existía, o sea, tuvo una inmigración brutal y que ha aportado a problemas graves también a nivel familiar, porque toda esta inmigración ha creado problemas de trabajo, o sea, y de pobreza. Entonces la situación familiar, el equilibrio familiar muchas veces se ha perdido. El GBC ha trabajado también no solo con NATS, sino también con niños de la calle. Hubo un proyecto que se acabó el año pasado, financiado por la provincia de Bolzano, en apoyo de la asociación Mayapaya Quimsa, que trabajaba justamente con niños de la calle, o sea, chicos que se habían desprendido de su familia porque la situación de violencia intrafamiliar era tan difícil.
Una de las vías es justamente empezar por las familias y para eso estamos aquí. Aquí son familias de escasos recursos, que son las más vulnerables, son las más excluidas, ¿no? No reconocidas por nuestra sociedad, entonces se tiene que trabajar con estas familias desde abajo. Con estos jóvenes que me ve aquí alrededor de ellos, ellos son jóvenes voluntarios del turno contrario que vienen a participar de este proyecto para un poquito darles a conocer lo que son los derechos, ¿no? Los derechos, sus derechos de ellos, como también darles a conocer deberes y al mismo tiempo darles estrategias y técnicas de educación inicial. En este sentido, el trabajo que nosotros desarrollamos en las escuelas es claramente identificable como una inversión social. Hoy en día llamamos este programa Jóvenes Promotores del Buen Trato y trabajamos al año más o menos con 600, entre 500 y 600 jóvenes en 16 a 20 unidades educativas, donde en 27 encuentros anuales ellos analizan primerito su propia experiencia de infancia y desarrollan poco a poco actitudes de educadores o también, no solamente de educadores, sino también consigo mismo de interrelaciones con sus propios compañeros. Con tanta población y con los problemas derivados de la economía familiar, los casos de violación a los derechos de niños, niñas y adolescentes se han incrementado de manera alarmante. Para atender estos casos, se crearon 6 defensorías de la niñez y adolescencia a cargo del municipio del Alto. Estas defensorías deben atender los problemas de 900.000 habitantes. Prestamos la colaboración gratuita a todas las personas que denuncian. Les orientamos ya sea de manera psicológica, social y legal, depende del caso que nos sea denunciado. En materia de delitos, presentamos las denuncias a la instancia correspondiente a Fiscalía y continuamos con toda la tramitación del proceso de manera gratuita. Defendemos los derechos de la niñez y adolescencia, trabajamos todo un equipo, una abogada, una trabajadora social que es mi persona, una psicóloga y una procuradora. Muchas veces recibimos denuncias de, por ejemplo, que un niño no tiene certificado de nacimiento, se está vulnerando el derecho a la identidad. Ahora en el Alto hay mucha delincuencia, hay mucha situación de niños en la calle, hay jóvenes ya en conflicto con la ley que se ha incrementado. En ese sentido yo lo veo, si esto continúa, si la crisis de valores continúa y no se trabaja y no se supera esa situación, de repente vamos a chocarnos con niños incluso, ¿no? Ya que estén en la etapa de la delincuencia, pareciera que ya está bajando a edades más. Por ejemplo, antes el abuso sexual se daba más en adolescentes, ahora ya se está dando en niños. Entonces, ¿qué más podríamos esperar más adelante? Son 18 profesionales contratados para atender casi 900.000 habitantes. Es una labor imposible. Falta infraestructura, personal, capacitación. La realidad es que el futuro de la ciudad del Alto está en riesgo eminente de convertirse en una ciudad con altos índices de delincuencia, sin respeto a ningún derecho. Se necesitan soluciones urgentes. El Alto tiene problemas que en Europa serían impensables. La cooperación internacional es indispensable para trabajar en soluciones que puedan dar un atisbo de esperanza. El trabajo de las defensorías es muy importante para generar una sociedad que respete a la niñez, que tenga valores humanos y que pueda convivir con su pobreza. La ciudad del Alto es una ciudad de gente luchadora, trabajadora, que hoy presenta su situación a través de un documento que les aseguro es mejor que la realidad que viven sus pobladores día a día. Lo más importante es fortalecer el recurso humano con el cual contamos y por otro lado tal vez gestionar, ¿no? Mayor financiamiento para que pueda mejorar los servicios, podamos, incluso el salario no es acorde al trabajo que realizamos acá en las defensorías, es bien duro, es bastante sacrificado y pues sería bueno que eso también contribuya, ¿no? A la prestación de servicios. Falta bastante, ¿por qué? Porque en primer lugar necesitamos más personal, una buena infraestructura
necesitamos también una remuneración, porque hay veces el sueldo que se gana y los trabajos hasta mediodía nos quedamos, hay veces nos quedamos hasta las 9, 10 de la noche y es arduo el trabajo. Como quisiéramos tener muchas cosas, alcanzar muchas cosas y hacer mucho por los niños. Bueno, a la fecha se han realizado varias acciones dirigidas a fortalecer la capacidad institucional de las defensorías municipales de la niñez y de la adolescencia y también para tratar de fortalecer lo que en un lenguaje más técnico se define como el ambiente protector para la niñez, o sea, un ambiente donde los niños puedan crecer bien, se puedan desarrollar de manera integral y donde puedan cumplir sus derechos. Sin embargo, El Alto es una ciudad bastante compleja. Es una ciudad de alto crecimiento, ya es la tercera ciudad del país como número de habitantes. Es también una ciudad muy joven, se estima que el 60% de la población tenga menos de 20 años. Y lamentablemente es también una de las ciudades del país donde hay los índices de maltrato y de violencia contra la niñez más altos de toda Bolivia. Por lo tanto, lo que necesitas más son acciones a largo plazo, son esfuerzos conjuntos entre el Estado y la sociedad civil para tratar de consolidar, bueno, primeramente construir y también consolidar un ambiente protector para la niñez, un ambiente donde los derechos de los niños se puedan cumplir y sean respetados. El Alto, a más de 4.800 metros sobre el nivel del mar, lucha hoy por tener un mañana mejor, por llegar a ser una ciudad que se respete y respete a los demás. Para lograrlo, existe una base llamada niñez y adolescencia. Del trabajo que se realice hoy con ellos, depende el futuro de una ciudad que quiere y necesita un futuro mejor. El Alto es un catalizador de fenómenos políticos, de fenómenos migratorios, de fenómenos sociales y económicos de enorme importancia. Y el crecimiento de este primer núcleo de agregación de migrantes de todas las áreas del país, y quizás no solo, en una de las más grandes ciudades de Bolivia en tan poco tiempo y con una dinámica laboral, económica y social tan intensa e importante, es un fenómeno que yo creo interesa a todo el mundo, no solamente Bolivia. Lo que ha logrado, creo, este consorcio de ONGs estado de constituir como agentes multiplicadores, porque ahora en las escuelas y ahora las mujeres y también los niños trabajadores que se han constituido con un sindicato de niños trabajadores han como hecho suyos, ¿no?, todo lo que han aprendido con el trabajo de 5 años de estas 3 ONGs, y ahora son ellos que capacitan las otras mujeres, los otros niños, los otros adolescentes trabajadores sobre la importancia de la defensa de los derechos humanos. Con la creación de nuevas defensorías, se ha logrado atender mayor cantidad de población, aunque aún sigue siendo insuficiente. En el trabajo de las defensorías existe un logro fundamental. La población del Alto ya las conoce y las ha hecho parte de su vida diaria. Como que las defensorías estamos en una situación ya no de trabajar solas, sino también en la interacción con la comunidad. Hablamos de que el año pasado en la ciudad del Alto unas 23.700 aproximadamente denuncias han llegado a las defensorías. De esas 23.700 que solamente han sido reportadas y el resto. El consorcio trabajó de manera muy cercana a la población. Por ello crearon de manera conjunta una asociación de mujeres y un sindicato de trabajadores menores de edad. Que ahorita estamos con 19 señores que hemos ido trabajando durante 3 años, 3 yendo al 4º año, y estamos haciendo la asociación con el fin de seguir trabajando, porque lo que hemos hecho no es suficiente. No digo no es suficiente porque no hemos abarcado el 1.000.000 de personas que vivimos en el Alto. Es mucho más, y sabemos que la vulneración de derechos es mucho más en el Alto. Entonces queremos trabajar mucho más. Es por eso que hemos tomado la determinación de hacer una asociación de mujeres y seguir trabajando. El trabajo con el buen trato ha dado como resultado un profundo cambio de actitud en las personas involucradas. El fin de todo este programa es hacer que a partir de las temáticas que se trabajan en los promotores, tanto los líderes, tanto los profesores de seguimiento, que haya un cambio de actitud,
que se cultive la cultura del buen trato desde la familia y que eso sea el resultado para construir una sociedad justa, libre y solidaria. Cada vez existen mayor número de personas involucradas en la cultura del buen trato, creando un interesante efecto multiplicador. Bueno, hay jóvenes que son responsables de sus hermanos porque los papás trabajan todo el día, ¿no? Entonces ellos son papá y mamá, ¿no? Y decían, no, profe, ahora me llevo mejor con mis hermanos, porque hablamos y les hago hacer su tarea de buena forma, decían, ¿no? A diferencia de antes, que no había el proyecto, digamos, ¿no? Y también dice, le explico algunas cosas a mi papá y me entiende, ¿no? Porque para mí mi sueño era formar jóvenes, pero no por medio de ser una profesora, sino enseñando algo mucho más importante. En este caso se me ha dado que puedo formar a jóvenes enseñándoles lo que es la cultura del buen trato y haciendo que ellos lo repliquen primero a su familia y luego dentro de la unidad educativa. Porque si no existiera el buen trato, todos ahorita estarían golpeados o si no, caminarían por aquí por allá, mayormente en las bebidas alcohólicas o irían en pandillas. En cambio, como tenemos la información del buen trato, todos nos comunicamos, nos respetamos, nos queremos a uno mismo. En el mes de junio se realizó una interesante campaña de vacunación contra el maltrato infantil. Los alcances han sido grandes y los resultados muy satisfactorios. Señor ministro, usted se está comprometiendo a querer más a los niños, niñas y adolescentes de toda Bolivia. ¿De qué se trata esta campaña? Fue una iniciativa de sensibilización dirigida a promover una cultura del buen trato hacia la infancia y la adolescencia, que son sectores que en Bolivia muy a menudo se ven afectados por fenómenos de violencia y maltrato. La iniciativa tuvo lugar en el Alto, en 5 distritos de la ciudad. Yo me he hecho vacunar porque la vacuna, el maltrato contra los niños, ese me ha parecido bien, por eso he venido para... Yo también tengo mis hijitos, ¿no ve? Entonces, para tratarle bien a mis hijos, ¿no? Tal vez he estado haciendo mal, va sonando lento, por eso he venido. Me he unido porque hay mucha violencia en nuestra sociedad, como podemos ver en todos los bloqueos, paros, siempre hay violencia en todo lado. Porque yo ya no quiero ver más violencia, ya no quiero ver que la gente siga sufriendo por esta causa. Lo bonito de la iniciativa fue esta simbólica vacunación que los menores han practicado a los mayores, con el objetivo, como ya hemos subrayado, de sensibilizar a la población mayor sobre los problemas de maltrato y violencia intra y extrafamiliar, puesto que como el proyecto ha evidenciado en el Alto y como otros estudios también han remarcado, muchas veces los fenómenos de violencia a daños de los menores ocurren en las escuelas, ocurren en las familias. Hemos tenido además material de difusión de derechos y obligaciones de niños, niñas y adolescentes, material que nos ayuda a prevenir el maltrato contra ellos. Hemos logrado hacer un acercamiento a la población con los diferentes componentes de consorcio, ¿no? Cuando las mamás se niegan, se ponen mal y ya les pegan, les hacen y gracias porque han colocado esa campaña para que ya no peguen. El trabajo desarrollado ha tenido resultados muy alentadores, sobre todo a nivel de sensibilización, creación de defensorías y capacitación. Pero se encuentra con una población que crece de manera acelerada, y esto hace que sus esfuerzos no sean suficientes. El trabajo debe continuar para llegar a tener una mejor sociedad con un futuro prometedor. Que es importante un nivel de continuidad, un proceso continuo a este que está concluyendo para poder hacer seguimiento y poder fortalecer más aún, digamos, todo lo que significa el buen aterrizaje de la planificación territorial. Y hay cosas que las hemos empezado en esta gestión, pero que aún no las hemos terminado. Una de ellas es, por ejemplo, la planificación territorial, que apunta a la creación de una red sinérgica con las instituciones civiles, con organizaciones de base, ¿no? Un trabajo conjunto con la población que todavía está en proceso, es por eso que pienso que sí, la cooperación debe continuar. Queremos dar continuidad al proyecto y con ayuda, si todos ponemos un granito de arena, podemos llegar muy lejos, ¿no?
En el programa que estamos desarrollando en el Alto también estamos buscando nuevos caminos de financiamiento y también de inversión de las regiones italianas y para los próximos años, para las próximas intervenciones, ya tenemos contacto desarrollado con unas regiones y provincias italianas. È il nostro obbligo morale, è il nostro anche desiderio fare la nostra parte verso popolazioni che non hanno niente di diverso da noi, hanno la loro cultura, le loro abitudini, il loro retroterra di popolazioni però che in realtà fanno parte della stessa umanità di cui noi siamo componente, ed è per questo che siamo qui, e anche per questo che siamo qui, per cercare di dare una mano a questi nostri fratelli, soprattutto quelli più piccoli, ai bambini in questo caso. Ecco perché la nostra cooperazione, grazie anche all'UNICEF, grazie alle nostre organizzazioni non governative, è impegnata in Bolivia, in questo caso nel municipio dell'Alto, ma in tutto il territorio boliviano, per poter dare un contributo al progresso e allo sviluppo dei diritti dei bambini.